El tema del día de hoy, Marta, 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 afanada y cansada. Y turbada, vamos a ponerle todo. Vamos a añadirle todo y turbada, cansada, afanada, de todo, ¿no? No lo que termine nada. Lucas 10, 38 al 39 dice, Jesús visita a Marta y María. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ok, ya hemos hablado en otras ocasiones de estas dos mujeres tremendas, amén. Son porque eran tremendas las dos, eran de las pocas mujeres que andaban ahí al pie del cañón, a los pies de Jesús, siempre eran poderosas, entonces eran tremendas, ¿no? Estas dos hermanas en Cristo, por fe, y sabemos que sí. Entonces, Marta tenía una hospitalidad tremenda, ¿no? Marta tenía un espíritu de servicio. Marta tenía ahí algo arraigado, ¿no? Ahí cuando en espíritu de servir, de hospitalidad, era tremenda, ¿no? Que dice que cuando dice que recibe a Jesús en su casa, no nada más recibe a Jesús en su casa, sino que recibía a Jesús con todos sus discípulos. Y fíjese, Jesús predicaba ante 5,000, 10,000 personas, ¿no? Predicaba ante mucha gente. Pero luego, cuando terminaba de predicar, los despedía y se iba a un lugar aparte. Este es el lugar aparte, uno de los lugares apartes donde él se iba, ¿sí? Pero Jesús tenía todavía, aparte de esas 5,000 personas, 10,000 que lo seguían, no sé, 12,000, 15,000 que lo seguían, tenía dos círculos de discípulos, ¿sí? Los 12, que eran los más allegados, y los 70. Todavía aparte de esos 12 discípulos, él tenía 70 discípulos todavía. Entonces, cuando le digo que dice que recibe a Jesús en su casa, no se sabe exactamente si solo eran los 12 o los 70 también, ¿sí? Porque a los 70 generalmente no se los menciona mucho, porque Jesús los mandaba a predicar de dos en dos, a los 70, ¿sí? Entonces por eso no estaban muy seguido ahí con ellos, ¿sí? Pero sí, regularmente andaban con él también, ¿sí? Entonces, póngale que hubiera recibido nomás a los 12. De todos modos es mucha gente. Son 12, con Jesús 13. Son de todos modos bastante gente para dos personas que atendían, ¿sí? Entonces, me imagino a Marta, no sé, preparando un pan con miel, que los judíos lo comían mucho, pan con miel. En aquel entonces preparaban pan con miel, que era lo más parecido, porque ellos no preparaban pan dulce con levadura. No es de ese pan inflado, cuando ellos no hacían eso, ¿sí? Porque ellos no podían echar a perder la masa, ¿sí? Entonces, los discípulos lo que hacían era pan con miel. Yo me imagino un pan con miel, me imagino por ahí, no sé, un guiso de lentejas, un guiso de granos, ¿sí? Me imagino una carnita por ahí, ¿no? Unos filetitos de algo. Entonces, algo sabroso, ¿no? Me imagino yo que estaban comiendo. Entonces, Marta era muy hospitalaria. Marta era bien tremenda a la hora de servir, a la hora de hospedar. No especifica bien, pero me imagino que era la mayor. ¿Por qué? Porque generalmente la hermana mayor es la que se hace más cargo de la situación, la más movida, la más ¿sí? Entonces me imagino que era la mayor. Entonces, y era muy servicial, ¿sí? Entonces, pero María era un poco más distraída.
¿sí? Era un poco más distraída, no estaba tan al pendiente de las cosas urgentes. Grabes esa palabra, cosas urgentes, grabes esa palabra, la vamos a estar viendo. De las cosas urgentes que se necesitaban en ese momento, ya sea para hospedar a la gente, ya sea para sacar el día, ya sea para sacar la cena, ya sea para hacer cualquier tipo de actividad. ¿Sí? María era un poco más distraída. María era más de disfrutar las situaciones, de disfrutar más la tarde, de fijarse más en el sol, en la luna, las estrellas cuando salía. Era un poco más distraída, más concentrada, pero en otras cosas, en otros detalles. Mientras una hermana se enfocaba en lo que urgía para sacar el día, ¿sí? La otra disfrutaba más las horas del día. ¿Sí? Entonces, pero las dos, cabe recalcar que las dos eran cristianas, las dos eran convertidas, las dos habían aceptado a Jesús en su corazón como el Rey y Salvador del mundo. Entonces, pero fíjese cómo eran muy diferentes. ¿Sí? Y estas dos mujeres representan a las dos diferentes partes de la iglesia de Dios. ¿Sí? Unos hermanos dentro de la iglesia muy serviciales, muy queridos, muy amados, ¿sí? Que siempre andan sirviendo a Dios para todos lados como hormiguitas. Pum, pum, los miras pasar para allá, los miras pasar para acá. Y otros más calmados que solo disfrutan estar escuchando la palabra de Dios, que solo disfrutan la presencia, ¿sí? Que a lo mejor no tienen mucha sabiduría, mucha experiencia en las cosas de Dios, pero les encanta sentarse ahí a los pies del Maestro a escuchar sobre su palabra, ¿sí? Eso representan estas dos hermanas que las dos amaban a Dios. Por supuesto que las dos lo amaban a Jesús tremendamente, porque no nada más Jesús marca una sola visita en la casa de estas mujeres, sino que marca varias. Entonces, ¿qué te dice eso? Que eran amigas cercanas del Señor. Tanto así que en una ocasión, es la única vez que a Jesús, o de las pocas veces que a Jesús se le nombra que llora. O sea, porque Jesús tenía un cuerpo de hombre normal. Aunque era alma y espíritu de Dios, tenía un cuerpo normal. Había venido a adquirir un cuerpo normal. Entonces, por lo tanto, su parte no divina, sino su parte de hombre se conmovía. Su parte de hombre a veces sufría. ¿Qué le dice? Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, se conmueve, pero solo con ellas. ¿Qué te dice eso? Que eran amigas. Uno no llora, no anda llorando ahí delante de cualquier persona. No. O sea, solo lo haces en privado o con gente muy cercana. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el versículo 40, que es donde nos vamos a quedar el día de hoy. Dice, pero Marta, Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Dice, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Le dijo tres cosas. Primera, ¿no te da cuidado? Segundo, que mi hermana me deje servir sola. 3, dile pues que me ayude. Entonces, Marta dice que se preocupaba con muchos quehaceres. El servir al Señor es algo bueno. El servir al Señor es algo que todos debemos de tener, ¿sí? Dice la Escritura, el que quiera ser mayor, sirva a los demás. Porque había una disputa entre los discípulos que decía quién era el mayor y quién era el menor.
se peleaban por ver quién era el consentido del maestro, ¿no? Ya no creo que era nomás en estos tiempos, también en aquellos tiempos existía eso, ¿sí? Entonces dice, pero les dice Jesús, el que quiera ser el mayor, sirva a los demás, ¿sí? Entonces, Marta se preocupaba mucho por los quehaceres, ¿sí? Del hogar. Marta se preocupaba mucho por servir, eso es algo bueno. El problema es cuando el servir a Dios o el servir en cualquier índole, hablando ya de los afanes, ¿sí? Se convierte en una distracción. Porque muchos usamos los afanes y los quehaceres para distraernos. Hay una caricatura de las locuras del emperador, donde la mujer se enoja, la esposa se enoja, ¿no? La esposa se enoja y dice, voy a lavar lo que sea. ¿Sí? Entonces, muchos así nos pasa. ¿Sí? A veces nos enojamos, a veces nos molestamos, a veces nos frustramos o nos agüitamos, cualquiera de las dos. ¿Y qué haces? ¿Para qué? Para distraernos. ¿Sí? Nos distraemos, nuestra mente divaga, nuestra mente se controla, nuestra mente piensa en otras cosas. Entonces, el problema está cuando nos quedamos en ese punto divagando. Cuando el día te sorprendió haciendo afanes y se te fue el día. Sí. He ahí el problema. Cuando se fue el día, fuiste muy productivo, productiva, cierto, pero nunca te acordaste del Señor. Nunca tuviste tiempo. Porque el Señor, señora, señorito o señorita nunca tuvo tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque soy una persona muy ocupada. No tengo tiempo. Me imagino que eso va a responder el Señor, ¿no? Cuando le toquemos las puertas del cielo, a lo mejor eso, ¿verdad? Es que él sí es una persona muy ocupada. Sí. Él sí no tiene tiempo. Y aún así, dice, el que me tocare, dice que abriere, dice, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y él sí es un hombre ocupado. Sí. Entonces, el afán, la ansiedad que divide el corazón. Dice que hay una palabra griega que dice que es para preocupado, distraída, dice que es periespato, que es preocupada o distraída. Para que vea, distraída con los afanes. Distraída con los afanes. Nuestro servicio se puede convertir en algo amargo cuando no dedicamos tiempo para Dios. Porque mire, a veces uno confunde, ¿no? A veces uno confunde las cosas y creemos que, por ejemplo, los músicos, que porque yo me subí a tocar 1 hora la batería, entonces yo toco la batería 1 hora, entonces creemos que eso ya es dedicarle tiempo a Dios. Ahí está siendo Marta, está sirviendo, pero no está siendo María. ¿Sí me explico? O sea, no te cuenta, porque a veces creemos, que mi servicio a Dios me cuenta como si yo le dedicara tiempo a la oración, al ayuno o a la lectura de la palabra. No.
Eso no me cuenta como eso. Eso es un servicio que yo estoy haciendo. Estoy siendo Marta, pero no estoy siendo María. O escuchando las palabras del Maestro. Entonces se ocupan las dos cosas. Se ocupa servir al Señor, sí, pero cuando ya el afán te distrajo, se te fue todo el día y nunca tuviste tiempo, entonces ahí hay un problema. Cuando ya nosotros decimos, es que yo hago muchas cosas, no nada más hago una. Entonces, no tengo tiempo. Ahí hay un problema. Cuando se nos va todo el día en esas distracciones, en esos quehaceres, en esos afanes, por no estar pensando en lo que me da ansiedad, lo que me da preocupación, y se me fue todo el día. Y no le dediqué tiempo a Dios. Y pude haber sido una persona muy productivo o productiva, pero no le dediqué nada de tiempo a Dios. Entonces, la persona que se aleja de Dios, la persona que no se acerca al Señor, hablábamos en la escuela dominical de esperar en Dios, se vuelve una persona amargada. ¿Por qué? Le decía, el ser humano no está capacitado para cargar el mundo en sus lomos. Cuando usted quiere cargar todos los problemas usted solo, con sus fuerzas, se llena de afanes y de ansiedades. El afán te lleva a la ansiedad y a la preocupación. ¿Cuál es la parte del sermón del monte más predicada? No os preocupéis por el día de mañana, dice, porque el día de mañana tiene sus propias preocupaciones. ¿Por qué cree que Jesús predicó en aquel entonces eso? Porque ahorita la moda es la ansiedad. Eso es la moda. Pero ya en aquel entonces había ese tipo de problemas. A lo mejor no como ahorita, pero ya existían ese tipo de problemas desde aquel entonces. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo el nada más dedicarte a servir, pero sin ser María, sin dedicarle tiempo a Dios, porque, o sea, esto es servirle a Dios y vas a ser premiado por eso en la vida eterna, allá arriba, ¿sí? Pero eso no te cuenta como dedicarle tiempo a Dios en la intimidad, vaya. Esto no es la intimidad porque lo haces en público. Eso no es intimidad con Dios. No te cuenta como tiempo de intimidad con Dios. No te cuenta como relación. Te cuenta como servicio a Dios, no como relación. Y eso es lo que nosotros los servidores no hemos aprendido a separar. El músico cree que por subirse a tocar ya le dedicó tiempo de intimidad a Dios. Y no es así. El predicador cree que por subirse a predicar y que cree que por durar 3 horas predicando, ¿sí? Ya le dedicó 3 horas de tiempo de calidad. No, eso es ser Marta, eso es servir, pero no es intimidad con Dios. La intimidad con Dios, y ahí sí me voy a quitar el sombrero, es cuando nosotros nos encerremos en nuestro cuarto y ahí sí estemos encerrados orando con Dios 3 horas. Ahí sí, para que veas. Eso sí es intimidad con Dios. Pero el servicio a Dios no es intimidad con Dios, es servicio. Y cuando nomás nos dedicamos al puro servicio, pero no hay intimidad, entonces hay un problema. Porque te vas a hacer un cristiano creyente amargado. Porque lo vas a hacer porque lo tienes que hacer. No es lo mismo
Que llegue el marido y que estés, digas, oh, ya llegó, le tengo que, ahorita le voy a, fíjate, a que digas, le tengo que, hasta uno arrastrando los pies.